Bienvenidos al Colegio de Empresarios, ¿cómo están? Hoy es nuestra sesión número 8 de Mercadotecnia de Servicios y hoy vamos a ver algo que me encanta, que me fascina, que me apasiona, porque eso es a lo que me dedico precisamente, a la planeación estratégica. Nuestro objetivo de hoy es entender el concepto, conocer el concepto de planeación estratégica hoy en función de los servicios y las partes que componen a la planeación estratégica. Primero que todo, ¿qué es planear? Planear forma parte de muchas cosas del proceso administrativo. El proceso administrativo tiene dos fases, la fase dinámica y la fase estática, o estática o mecánica. La primera fase, a mí no me gusta llamarle estática porque estático es como que no se mueve, como no pasa nada. Prefiero mecánica, que es cuando asentamos en papel todo lo que queremos hacer. Entonces la administración empieza con planeación. Planeamos nuestras actividades, hacemos presupuestos, programas, ¿verdad? Damos perfiles de puestos, etcétera, etcétera. Luego organizamos y decidimos quién va a hacer qué cosa, jerarquizamos, dividimos el trabajo, cosas así. Esa es la parte mecánica de la administración. La parte dinámica de la administración entonces es la dirección que consiste en la ejecución de los planes con las personas que quedaron dentro de la organización. Y finalmente el control. Entonces, el control me sirve para ver que lo que estoy haciendo va cumpliendo fielmente lo que planeé. Entonces tenemos dos partes, dos actividades en la parte mecánica, planeación y organización, y tenemos dos partes en la actividad dinámica, que es dirección y control. Bueno, ¿con qué empezó? Con planeación. Hablemos ahora de calidad, el círculo de la mejora continua, que en el sentido de las manecillas del reloj, planear, hacer, verificar y actuar. Planeamos las actividades, las llevamos a cabo, verificamos que se estén cumpliendo como nosotros lo previmos y finalmente las controlamos para que, actuamos, ¿verdad? Para que finalmente veamos si se está cumpliendo el plan o tenemos que hacer algunas modificaciones. Tanto el proceso administrativo, y todos somos administradores sin haber estudiado esa carrera, tenemos que serlo. Tanto el proceso administrativo como el ciclo de la mejora continua, ¿verdad? Algunos le llaman también TQM, que no significa te quiero mucho, sino el Total Quality Management. Comienza con planeación. En la mercadotecnia también necesitamos comenzar con planeación. ¿En qué consiste la planeación? La planeación es en fijar una serie de actividades que me van a llevar a cumplir un objetivo o varios objetivos. Entonces, la planeación estratégica. Ah, caray, pues si ya de por sí está complicado planear, ¿verdad? Y ahora estratégicamente. Entonces, la planeación es el conjunto de actividades que me van a llevar a conseguir uno o varios objetivos a largo plazo. Cuando yo hablo de estrategia, ¿sí? Es a largo plazo. El plan de mercadotecnia es única y exclusivamente de corto plazo, a un año. La planeación estratégica abarca de 3 años adelante. Usualmente se hace de 3 a 5 años. Solamente las muy grandes empresas que ya tienen mucho control, mucho conocimiento de su mercado, se atreven a planear para más de 5 años, incluso 10. Entonces, yo me acuerdo la primera vez que estaba yo en un trabajo como gerente de comercialización y llegó el director de finanzas y me dijo, ingeniero, le toca hacer a usted el plan estratégico del área de comercialización, incluía ventas y mercadotecnia. Y yo dije, sí, está perfecto, yo sé hacer planes, y sé hacer planos, soy ingeniero. Y me dice, sí, para los próximos 6 años. Y yo dije, ¿qué? Espéreme, saco ahorita mi bola de cristal para ver cómo vamos a estar, y se quedó viéndome muy serio el director de finanzas y me dijo, ¿es en serio, señor ingeniero Carreto? Dije, no, es que nunca había hecho yo planes para tantos años. Pues qué buena oportunidad le estamos brindando para que demuestre sus capacidades. Estoy para ayudarlo. En todo el aspecto financiero, el señor Albert Astier, francés, la compañera de origen francesa, en todo el proceso me ayudó. Y no solamente me ayudó, comprendí lo que era estrategia. La estrategia responde, como se los he dicho varias veces, y no me voy a cansar de repetirlo, es qué hacer.
La planeación determina los qué se van a hacer para que se cumplan los objetivos que se haya fijado la empresa. En el nivel, cuando hablamos de mercadotecnia, en el nivel de mercadotecnia, en el ámbito de la mercadotecnia, la planeación estratégica de una empresa cubre todas las áreas, las 4 áreas funcionales más importantes: producción y mercadotecnia, finanzas y recursos humanos, ¿sí? Entonces, la planeación estratégica de una empresa cubre las 4 áreas fundamentales de la empresa. La planeación estratégica de mercadotecnia, solo el área de mercadotecnia, y es estratégica porque debe de ser a largo plazo. Entonces, es un proceso proactivo. ¿Qué significa proactivo? ¿Cuál es la diferencia entre ser activo y ser proactivo? La actividad es hacer, la operación hace. La proactividad es adelantarse a lo que tenemos que hacer, saber de antemano qué debemos de hacer cuando terminemos de hacer lo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces es una visión de largo plazo, y ustedes se están preparando para poder practicar profesionalmente esta visión de largo plazo. Entonces es un proceso proactivo de la empresa que busca concentrarse solo en los objetivos factibles de una empresa. De facto, se dice en latín, de hecho, solo en los objetivos que se pueden lograr, no en sueños. La visión es un sueño, pero que se puede lograr. Si no se puede lograr o no lo conseguimos, se quedó en eso, en un sueño. Ay, yo quiero una mansión a la orilla del mar con mi yate. Pues ese es un sueño. Pero ya una vez que lo soñé y lo ejecuto y lo cumplo, era una visión. Nosotros, se vale soñar, es perfectamente válido, pero de todos esos sueños que tenemos, en una empresa, tenemos que concretar algunos, unos por inspiración propia y otros por imposición de la dirección general. Entonces, el plan estratégico me va a servir para hacer las actividades, programar las actividades que necesito para cumplir los objetivos de la empresa a largo plazo. Hay objetivos a largo plazo y hay objetivos de mediano plazo. Los objetivos de corto plazo usualmente le llamamos metas. Y aquí a veces hay confusión entre meta y objetivo. Hasta en inglés hay diferencia. En inglés, objectives es objetivos. Metas es goal. Entonces, me sentí como profesor de inglés, pero bueno, fue un lapsus. Las metas son de corto plazo, mucho menos de un año. Los objetivos son de un año o más, y los hay de corto, cuando va de 1 a 3 años, o los hay de largo, de más de 3 años. Hay empresas que sus objetivos de mediano plazo van desde el año 1 hasta el año 5, y sus objetivos de largo plazo van del 5 al 10. Las hay, ¿sí? No son muy abundantes en el mundo, pero en las empresas medianas o grandes, pero dentro de esta grandeza son de las pequeñas, pues hacen normalmente sus planes estratégicos de entre 3 y 5 años. No hay de 4, nos gustan los nones. Acuérdense que hasta para fijar precios usamos nones, porque el consumidor tiene más recepción, más receptividad hacia los precios que terminan en nones. Es el área más involucrada en el dicho plan estratégico, es el área de mercadotecnia. ¿Por qué? Porque es donde se conoce el mercado, al mercado donde tenemos que llegar y persuadirlo para que participe. Pero hay una razón fundamental, es por donde entra el dinero, así de sencillo. Entonces, siempre el área más involucrada en cualquier planeación estratégica es el área de mercadotecnia. Donde no hay mercadotecnia, lo hace el área de ventas, ¿sí? Y son los que traen la presión más fuerte, porque tienen que ingresar dinero, tienen que hacer que la empresa sea rentable. Es una gran responsabilidad, pero una vez que se aprende, hombre, es divertidísimo. Y eso es lo que yo quiero que veamos el día de hoy. Supongamos que una empresa desea lanzar un producto nuevo y su meta es lograr posicionarlo con el precio más accesible del mercado. La planeación estratégica es cuánto tiempo me va a llevar en el ciclo de vida la introducción en el mercado de este producto. ¿A partir de qué momento voy a considerar que está creciendo? Usualmente en términos financieros,
es a partir del punto de equilibrio. En el momento que la empresa obtiene su punto de equilibrio, alcanza su punto de equilibrio, en ese momento comienza el crecimiento del producto y entonces tengo que administrar esos nuevos ingresos. Esos nuevos ingresos me van a servir para seguir manteniéndome en el mercado o bien para generar nuevos productos o más aún para las dos cosas. Seguir creciendo en el mercado y seguir investigando y desarrollando mi producto. ¿Para llegar a dónde? Para llegar a la parte de madurez del producto, donde le saco todo el jugo, donde ordeño a la vaquita, ¿sí? Que es en su etapa de madurez. Y ahí es donde está el trabajo también muy fuerte del mercadólogo, que esa etapa de madurez dure lo más posible antes de que llegue a su declive, pero que en el momento de que llegue el declive haya ya un producto de nuestra misma empresa que está sustituyendo al que está muriendo porque éste está creciendo, ¿sí? Y así se tiene que repetir el ciclo, mientras un producto va subiendo, otro va creciendo. ¿Cómo lo logramos? Con una planeación estratégica. A veces alargamos la vida del producto y eso es sano, porque entre más ordeñemos a la vaquita, más recursos tenemos para seguir haciendo investigación, para generar nuevos productos, para generar productos que lo acompañen, para generar presentaciones, para mejorar los empaques, en fin, para hacer muchísimas cosas, para crecer en otros mercados. Entonces, para hacer esto es necesario tener una planeación estratégica. Sin esta, no es posible alcanzar los objetivos. Es como si nosotros nos subiéramos a un barco y le preguntáramos al capitán, oiga, capi, ¿y a dónde vamos? Pues a ver a dónde nos llevan los buenos vientos, ¿sí? No podemos decir eso. El capitán siempre nos va a decir, vamos a llegar al puerto de tal lugar a tal hora aproximadamente, dependiendo de las condiciones del clima. Y normalmente llegamos a la hora que predijo el capitán, porque conoce cómo está el clima. Ustedes no tienen que saber del clima, tienen que saber del mercado. Y entonces ustedes podrán decir, voy a llegar a ese punto, como dice el capitán, porque conozco el mercado, ¿sí? También podría decir, bueno, depende de las condiciones del mercado, pero ustedes también conocen las posibles amenazas que ese mercado tiene. Y esas amenazas se analizan, y se analizan numéricamente, los mercadólogos le tienen no miedo a los números, tienen pánico, pavor, salen corriendo. Hay que trabajar con números, ¿sí? A veces podemos conseguir los objetivos con un derroche de presupuesto porque nos sobra el dinero. Conozco compañías, grandes compañías, importantes compañías, internacionales, que derrochan dinero porque les sobra, aún teniendo planeación estratégica. A ver, hasta este proyecto, ¿cuánto tiene? ¿Tú cuánto tengo? Pues tienes como 70 millones. Ok, pues, y después no resultó. No importa. Bueno, no resultó, hicimos la prueba y no resultó. Imagínense una mediana empresa que le avienta 70 millones a un proyecto que no resulta. Ahí tiene que resultar, que es la mayoría de las empresas. Ya quisiera yo tener 70 millones. Oiga, pues ¿sabe qué? Pues regáleme 3 y lo demás lo desperdiciamos, ¿no? Entonces no es así. ¿Sí? Necesitamos un plan, necesitamos saber para dónde va nuestro barco. Es más, dirigir ese barco. Los profesionales del área de mercadotecnia cuentan con las herramientas para elaborar este plan estratégico. Un experto en marketing estratégico conocerá las funciones, características y aplicaciones de un plan de marketing. El plan de marketing vale para un año. El plan estratégico vale por lo menos para los próximos 3 años. ¿Qué es lo que tiene que conocer un experto en marketing? La factibilidad, facto, hecho, que se pueda hacer, que lo que se planea debe de poderse hacer, debe de ser realizable. De nada me sirve estar planeando con buenos deseos o con optimismo exacerbado. Se trata de lograr las cosas que hemos puesto en ese plan. No es un documento que sirve para impresionar a la dirección. Los va a impresionar a ustedes si no cumplen, porque la dirección los corre, en el mejor de los casos, ¿sí? La planeación debe adaptarse a la realidad, a las condiciones que objetivamente hemos estudiado que actúan en el mercado.
llamémosle medio ambiente. Debe de ser flexible. Al elaborar un plan es conveniente manejar márgenes de holgura por si algo no resulta, para que yo lo pueda encauzar, reencauzar o desechar si fuera el caso. No está escrito en piedra, pero el plan no tiene que ser total y absolutamente flexible. Me debe de dejar áreas de descanso o de reposo para poder corregir el rumbo. Debe de haber unidad y equilibrio. Todos los planes específicos de la empresa deben estar integrados a un plan estratégico único. Les decía, el de mercadotecnia se inserta en el plan estratégico, va incluido en el plan estratégico, pero de los planes que hay dentro del plan estratégico, porque también hay plan de ventas, ¿verdad? Hay plan financiero, hay plan de capacitación, ¿sí? Y hay otros planes. El plan de mercadotecnia es el más importante junto con el de ventas. El de mercadotecnia, el de ventas se genera bajo la tutela del de mercadotecnia. ¿Por qué? Porque la mercadotecnia dice para dónde vamos y ventas tiene que conseguir la lana, tiene que traer el ingreso y es la única puerta por donde entra dinero a la empresa. De ahí la importancia. Todo lo demás puede funcionar bien, pero ¿y sin dinero? Lo demás deja de funcionar. No es lo más importante, porque podemos tener el dinero, podemos ingresarlo, pero si producción falla, si finanza falla, si recursos humanos fallan, si todos ellos fallan, se va a repercutir en el área de ventas. Entonces, todo debe de estar en unidad y en equilibrio. Todo debe de pesar lo mismo y hacer sus funciones sabiendo que tenemos otra área que está cumpliendo con las suyas. Si uno no cumple, se echa a perder todo. Un cambio de estrategias. Cuando un plan se extiende en relación al tiempo, ¿sí? Entonces hay que hacerlo completamente. Cuando estamos viendo que la estrategia que escogimos, la escogimos mal porque a veces nos sucede, hay muchos factores que nos pueden hacer equivocarnos y caernos, pero debemos entonces tener estrategias alternas, un plan de acción B, un plan de contingencia. Esto es lo que supongo yo que va a pasar, pero si no pasara, ¿qué otra cosa podríamos hacer? Es donde la importancia del FODA, ¿sí?, cobra la máxima expresión. El FODA me brinda 4 escenarios, no 1 ni 2, 4. El escenario ideal, el escenario de contingencia, el peor de los escenarios, y dos escenarios auxiliares por el cual yo puedo optar o combinar. Esa es la ventaja. Tenemos un escenario posible, ideal, 2 escenarios posibles y un escenario de contingencia. Entonces, dentro de mi plan estratégico debe de estar incluido, debe de ser objetivo, debe de estar sustentado en hechos reales. Debemos de poder demostrar con hechos que lo que estamos diciendo es posible. No se vale el decir, yo creo que sí. No, yo sé que sí. Y para que esto suceda tenemos que hacer esto, esto y esto para que pase lo siguiente. Debemos de poderlo cuantificar. Debe de cuantificarse en cantidades, en volúmenes, en porcentajes. Si yo decido que alguna vez me pasó, voy a poner números por ponerlos. Me dijeron, para el próximo año tenemos que vender 150 millones porque necesitamos un crecimiento así de apresurado. Y el año anterior habían vendido 90. Y volteo y veo al director de producción y le digo, tenemos capacidad para en un año hacer productos que valgan 150 millones. Y la producción dijo, no, para eso necesito una línea adicional que cuesta tanto. Entonces el director, que estaba muy seguro, muy agresivo, se voltea y dice, no señor, pero tenemos el espacio, pero no tenemos la máquina, y la máquina cuesta aproximadamente tanto. Entonces yo no puedo fabricar lo que ventas necesita vender, porque no tengo la máquina. Entonces, a la hora que empezamos a cuantificar, decimos, no, pues sí, el número se ve genial, y ventas sí lo puede hacer, pero ¿qué pasa si producción no puede? Porque no tiene los recursos. Nos metemos en un problema. Y entonces nos pusimos a negociar entre todos y quedamos que a 120 millones lo podíamos lograr trabajando 3 turnos, incluyendo sábados y domingos. Producción le resolvió el problema a ventas, pero nos iban a faltar 30 millones para lo que ya había prometido el director general al CEO. Al final, le echó la culpa a alguien que fue error de dedo.
No eran 150, era 130, se equivocaron en el número, ¿no? Y tuvimos que ajustar toda la información que había mandado el director general al director, al CEO. ¿Por qué lo puso? Porque él dijo, si se puede, nos está yendo re bien, estamos vendiendo un montón, tenemos nuevas oficinas regionales, los vendedores están capacitados, y se emocionó y puso a echar números. 130 millones tampoco lo vieron mal, y además se cumplió el presupuesto. Por eso deben de poderse cuantificar. Es más, en el área de mercadotecnia se pone más dura la exigencia, el requerimiento, porque no solamente es ingresar dinero, es decir, con qué productos los vamos a ingresar, con qué presentaciones de productos los vamos a ingresar, en qué zonas y además qué vendedor los va a vender. No es fácil, pero si lo hacemos ahí, lo podemos hacer para cualquier otra área. La precisión, los planes no deben de ser vagos o inexactos, deben de ser muy precisos, tienen que indicar fechas, tienen que indicar costos, tienen que indicar ingresos y lo más importante, responsable, con nombre y apellido. ¿Cuáles son las etapas del proceso? Bueno, aquí hice un dibujito con unos colores bastante chillantes y empezamos del lado de su pantalla del lado izquierdo abajo con la misión. La misión de la empresa es, ¿para qué fue hecha la empresa? Para que no perdamos de vista la misión. Si ustedes trabajan, ¿cuál es la misión de su empresa? Porque a veces se nos olvida, a veces no lo recordamos, no a veces, siempre. ¿Sí? No recordamos para qué fue hecha la empresa. Y tiene que llegar a cumplir una visión que es un sueño que vamos a hacer realidad, un sueño posible. Para ello, primero fijamos la visión a dónde quiero llegar. Es como si fuera un capitán de barco y digo, quiero ir a Aruba. Ok, ¿cuánto tiempo se hace? ¿Cómo está el clima? ¿Cuál es la ruta conveniente? ¿Cuál es la ruta comercial? ¿A qué horarios me conviene salir? ¿A qué horarios me van a atender? Entonces empiezo a hacer mi planeación. Quiero llegar ahí, ¿qué necesito? Y entonces, ¿cuáles son los objetivos que voy a lograr? Los objetivos que le voy a llamar estratégicos, los de largo plazo, los que responden a la pregunta ¿qué tengo que hacer? Estos objetivos de largo plazo son de 3 años hacia adelante. Luego tengo los objetivos a mediano plazo, que son objetivos que me van a definir el cómo lo voy a hacer. Se les llama tácticos y son de mediano plazo y van de 1 a 3 años. Y finalmente la operación con objetivos de corto plazo o metas. ¿Qué debo de lograr en cada mes? O en cada cuatrimestre, o en cada trimestre. Usualmente las grandes compañías trabajan por cuartos, le llaman Q1, Q2, Q3, Q4. Esa letra Q es quarter y el número pues representa el número de cuarto del año del que estamos hablando. Y se van acumulando, ¿eh? No crean que terminó el año y, ay, qué padre, o terminó el mes, decir, bueno, pues este mes no cumplimos, pero el próximo sí lo vamos a cumplir. No, lo que quedamos a deber del mes anterior se suma a la cuota del mes actual. Hay nada de que, ay, no, bueno, pues ya se nos fue enero, ¿no? A ver cuándo lo recuperamos. Por eso es muy importante el plan y tener los planes de contingencia. A lo largo del tiempo tenemos que hacer programas. Yo defino programas de una manera muy fuera de rigor. Un programa es un calendario de actividades, punto. Me dice qué días, me dice las fechas, de qué es lo que se va a hacer, punto. Y a ese programa le pongo responsables. Puede ser por área funcional, recursos humanos, finanzas, ventas, o mercadotecnia, producción, y lleva nombre y apellido. La persona que se va a hacer cargo de cumplir esa actividad, la que lleva la cabeza de esa actividad. Y tenemos un presupuesto que desde mi punto de vista muy poco ortodoxo, yo defino un presupuesto como un calendario de ingresos y de egresos. Y si junto los dos, tengo qué actividad voy a hacer, qué área funcional es la responsable, quién es el responsable de esa actividad y cuánto nos cuesta. Y si hay un ingreso, cuánto pretendemos ingresar para que al final del plan yo tenga un presupuesto de gastos y un presupuesto de ingresos. Mercadotecnia gasta mucho, pero ingresa todo lo de la empresa, todo lo que le va a dar la utilidad de la empresa. Para eso está diseñada, no es más importante que las otras. Si nos falta una, es como tener una mesa, en vez de tener 4 patas, tenemos 3.
¿Cuál es el camino de la estrategia? Empezamos definiendo la misión. ¿Cuál es la misión de mi empresa? ¿Para qué fue hecha la empresa? ¿Qué queremos hacer con esa empresa? Posteriormente de la misión, entonces, ¿qué queremos hacer? ¿Cómo está el mercado? Revisamos el ambiente interno y el ambiente externo. Al ambiente interno también lo conocemos como microambiente, al ambiente externo lo conocemos como macroambiente. En el ambiente interno, un análisis FODA me da las fortalezas y debilidades que tiene la empresa y el externo me da las amenazas y oportunidades. Una vez que hacemos la mezcla de ambiente interno contra el ambiente externo, entonces definimos las estrategias y vamos a tener 4 escenarios de los que les hablaba yo. El peor de los escenarios, ¿qué estrategias vamos a seguir si se presenta? El mejor de los escenarios, ¿qué estrategias vamos a seguir si se presenta? Y tenemos 2 escenarios alternos que son posibles, que son los más probables que se presenten. ¿Qué estrategias vamos a hacer? ¿Con qué propósito? ¿Cuál es el objetivo de esas estrategias? ¿A dónde queremos llegar? Pues queremos llegar a cumplir la visión. ¿Cómo vamos a saber si estamos cumpliendo la visión? Esos objetivos se tienen que volver numéricos. Debe de haber un valor en cantidades absolutas, en kilogramos, en dinero, porcentaje de lo que tenemos que lograr. Y para eso necesitamos indicadores. Una vez que tenemos eso, podemos saber si vamos o no a llegar a la visión. Tenemos la etapa primaria, donde se establecen las bases necesarias. Definimos misión y visión, cómo está la posición de la empresa en el mercado. Creamos entonces los primeros escenarios, decimos, pues más o menos estamos así, porque en ese momento no hemos recopilado toda la información, y a partir de ahí definimos los objetivos estratégicos. En una etapa secundaria de operación, una vez terminada la primera etapa, ¿sí?, empezará entonces qué condiciones va a seguir en el plan, cuáles de estas condiciones son las que más se ajustan. Entonces, elaboración de metas de ventas por cada empresa, elaboración y asignación de presupuesto total de mercadotecnia, diseño de la orientación estratégica que pretende o que comprende las estrategias de crecimiento, las estrategias competitivas, las propias estrategias de mercadotecnia. Ya las de crecimiento y las competitivas también forman parte de la mercadotecnia, pero en estrategias de crecimiento también las tenemos para el área de producción, en estrategias competitivas también la tenemos para el área de producción, también la tenemos para recursos humanos, las de crecimiento también, pero en este punto estamos hablando de mercadotecnia. ¿Qué estrategias de desarrollo vamos a hacer? Ya sea desarrollo de nuevos productos, de nuevos mercados, ¿verdad? ¿Cuál vamos a seguir? ¿Por dónde nos vamos a ir? ¿O por ambas? ¿En qué etapa del ciclo de vida está la empresa para decidir cuál es la estrategia más adecuada? Las medidas de control, ¿cómo vamos a controlar el plan? ¿Cómo vamos a saber que se está cumpliendo o no? ¿Y cómo vamos a evaluar esas medidas de control? ¿Qué peso le vamos a dar dentro de la empresa? ¿Cuál de las variables es sumamente importante y no vamos a descuidar? A estas variables se les llama KPI, Key Performance Indicators, en inglés. ¿Cuáles son estas variables que son vitales? Es como cuando vamos al médico, ¿sí?, o cuando hay un herido, lo primero que revisan son sus signos vitales, su pulso cardíaco, su temperatura y su presión. Si estas 3 están normales, vamos bien. Si una de las 3 anda anormal, se empieza a actuar en consecuencia y se empieza a buscar la causa de ese padecimiento. Exactamente lo mismo sucede en un plan estratégico. ¿Cuáles van a ser los puntos vitales llamados KPIs o KPI, por sus siglas en inglés, los indicadores clave de la ejecución del rendimiento de la empresa, que no debemos descuidar? Y ahí nos centramos. La misión entonces es concebida como una oportunidad para hacer negocios. Contesta a la pregunta ¿cómo estamos? ¿Y cuál es la razón de ser de nuestra empresa? ¿Para qué creamos a la empresa? Pongo aquí 2 misiones. Bachoco es una empresa de alto desempeño en el mercado del Tratado de Libre Comercio
entiéndase Canadá, Estados Unidos y México, con altos productos alimenticios de origen animal que logra la satisfacción de sus clientes, empleados y accionistas y contribuye de manera significativa a la sociedad. ¿Se acuerdan de lo que decía yo de la imagen de la marca, que tenía que tener una buena imagen aún con quienes no lo consumían? La satisfacción de sus clientes primero, luego los empleados y al último los accionistas. Me encanta esta misión. Es una misión mercadológicamente redactada. MedLife, crear libertad financiera para todos. O sea que tiene un plan para cada necesidad. Breve, concisa, precisa. Ahora la visión. Stephen Covey, autor del libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, le recomiendo leerlo, muy interesante. Las ideas nacen 2 veces, cuando las pensamos y cuando las hacemos. Así entonces la visión primero se piensa y lo último que se hace es el plan estratégico. Empiezo por dónde quiero llegar y me voy hacia atrás. ¿Qué pasos necesito? ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo hacerlo? Y entonces desarrollo las actividades que debo de hacer para llegar a cumplir mi visión. Una vez que empecé mi plan estratégico desde la visión hacia la misión, lo comienzo a actuar al revés. La visión es el futuro relativamente remoto en donde la empresa quiere llegar. La respuesta o la pregunta que hace la visión es: ¿dónde se quiere llegar? ¿A dónde quiero ir? ¿En dónde quiero estar en los próximos 5 años? Para ustedes también sería una visión. ¿En dónde se ven en los próximos 5 años? ¿Haciendo exactamente lo mismo? ¿Ganando exactamente lo mismo? ¿O ahí depende de su visión? ¿Sí? Ejemplos de visión: convertirse en un líder reconocido en todo el mundo por la construcción de relaciones, las cercanías y atención esmerada de servicios financieros en las grandes ligas, con más de 100 millones de personas como nuestros clientes para el año 2010. Esa es una visión vieja, se tiene que actualizar. Era una misión de una empresa financiera. Otro ejemplo de visión: vigorizar y modernizar la emisora basada en los principios y valores universitarios, mediante el uso de nuevas tecnologías, con una programación diversificada de calidad que genere nuevos públicos para ser un referente en el ámbito cultural y científico. Este es de una universidad, no pongo los nombres. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la visión es estratégica. ¿Sí? Le corresponde a cada empresa, aunque la declaren, aunque la conozca todo el mundo. La misión no importa, la visión sí, por eso no puse los nombres. Ahora sí viene lo interesante: el análisis posicional, el análisis situacional de la empresa. Tenemos factores externos y tenemos factores internos, aunque aquí están al revés. ¿Cuáles son mis factores internos, mis fortalezas y mis debilidades? ¿Qué factores internos van a afectarme? Condiciones. Los factores internos son las condiciones que la empresa tiene total y casi absoluto control sobre ellos. La misma empresa, los proveedores, los competidores en alguna medida, los canales de distribución, el cliente. Por lo menos tenemos información, pues, tenemos la mayor cantidad de información y eso permite incrementar mis fortalezas, disminuir mis debilidades. Tenemos factores externos entonces. La primera parte de los factores internos es: ¿cómo estamos? ¿Cómo está nuestro microambiente? El ambiente en el que nos movemos día con día. Viene el factor externo, situaciones que afectan a la empresa y sobre las cuales no tenemos ningún control porque no depende de nosotros. Fíjense, el competidor incluso podemos tener control, tenemos competidores que podemos desechar del camino, los podemos hacer a un lado. No así con las situaciones externas. ¿Cuáles son estos factores? Político-legales, socioculturales, económicos. ¿Cuáles pueden ser, por ejemplo, un fenómeno económico? Una devaluación, una fuerte apreciación del peso, ¿sí? También nos puede afectar porque encarece nuestros productos hacia el exterior. Entonces, si tengo yo un factor que de pronto el precio, el valor del peso, el intercambio, no el valor, el intercambio de nuestra moneda con otras, mi peso, el valor de mi peso sube, ¿verdad?
me encarece mis productos que vendo al exterior y corro el riesgo de perder mercados porque no puedan comprarlos. ¿Se dan ustedes cuenta cómo un factor externo me puede afectar? Una devaluación. Bueno, pero la economía de México está blindada, pero nuestra economía está globalizada. Es decir, estamos tan interconectados con lo que nos pasa en otros países, principalmente en los Estados Unidos, que si esos países tienen crisis financieras, inmediatamente nos va a repercutir. Si yo le vendo a Francia o le vendo a España y España está pasando por severos problemas económicos, va a suceder algún momento que a las empresas que les estoy vendiendo en España ya no me puedan comprar, peor aún, no me puedan pagar lo que me compraron. Y entonces yo pierdo ingresos y eso puede afectar mi plan. Este sería un cuadro negativo. ¿Cómo reacciono? Mejor que cómo reaccionar, ¿cómo me anticipo a ellos? ¿A qué otros mercados le estoy apostando por si sucediera eso? Para eso me sirve la planeación estratégica, ¿sí? Un cambio social, resulta que la economía o el país se ha movido por políticas capitalistas y de pronto vienen elecciones y gana un partido socialista y me cambia las reglas del juego. Y la gente que en su mayoría vota por este partido, pues considera a las empresas enemigo del pueblo. Ups. Y yo soy una gran empresa. O era una empresa que estaba creciendo, ¿sí? Pero mi producto no les gusta porque es nocivo para la salud o porque contiene una sustancia química que es cancerogénica, pero la cantidad que contiene no es suficiente para ocasionar cáncer. O porque es un producto demasiado costoso, etcétera, etcétera. ¿Sí? Cambios políticos y sociales van a influir en los dos. Socioculturales, por ejemplo. En la industria de la construcción sabemos que los lunes la producción baja, porque los maestros y los peones albañiles llegan bebidos o no llegan. Cuando hacemos un plan para construcción, tomamos en cuenta que esos días la productividad va a bajar y la tenemos que reponer los siguientes días de la semana, ¿sí? Bueno, es un hábito, el famoso San Lunes de la construcción. Para empresas que vienen del exterior, no le entienden, les cuesta trabajo, son muy ordenados. En nuestro México lindo y querido, las cosas cambian. Otra actividad sociocultural, 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe. El 80% de los mexicanos se dicen guadalupanos, no se trabaja. Yo tengo que considerarlo en mis actividades porque ese día probablemente no pueda yo tener a mi planta productiva. Así venda virgencitas de Guadalupe, y no lo digo en tono sarcástico ni como falta de respeto, las debo de haber colocado antes en el mercado. ¿Me explico? Cambios tecnológicos, pues la llegada de Internet nos vino a mover a todos, ¿sí? Hoy la llegada de Internet me permite a mí tener entrevistas con otras empresas a través de algún programa como Skype, sin necesidad de moverme de mi oficina. Oye, Carreto, hablamos por videollamada a las 11:30, ¿cómo no? Y ahí estamos, ya no me tengo que desplazar. Hoy se están moviendo las cosas así. Algunos de mis clientes, cuando nada más es una etapa de revisión, Carreto, te mando esto, si hay dudas, échame una llamada en 15 minutos y por videoconferencia la arreglamos. Y ya no tengo que ir hasta el otro extremo de la ciudad a ver a mi cliente. Lo veo desde mi oficina, ¿sí? Problemas geográficos, una inundación, sencillo como eso, un sismo, me puede dañar un mercado. Claro, sobre esto no tenemos control, ¿sí? Y muchas veces nos llega de repente. Factores clave de éxito. No confundirlos con los indicadores de desempeño. El indicador es mi temperatura, mi pulso y mi presión sanguínea. ¿Cuáles son esos factores dentro de mi empresa? Esos indicadores dentro de mi empresa. Los KPIs son números. ¿Cuál es el número clave que debo de tener? ¿De dónde no debo de bajar? ¿Qué EBIT debo de tener? ¿Qué EBITDA debo de tener? ¿Sí? ¿Cuál debe de ser mi porcentaje de crecimiento con respecto a los años anteriores? Esos son KPIs. Un factor clave de éxito son actividades. ¿Qué no debemos dejar de hacer? ¿Qué deberíamos dejar de hacer? ¿Qué nunca haremos?
Así de sencillo, que nunca haremos. Yo puedo contestar como un factor clave de éxito, nunca mentirle al cliente. ¿Sí? En el despacho que yo dirijo, tenemos 3 políticas. No suponer, no prometer lo que no se va a cumplir y cumplir lo que se va a prometer. Hemos trabajado ya varios años, desde el 2005, bajo estas 3 premisas. Me han de creer que al principio había quien no las tomaba en serio. Y no las tengo pegadas en la oficina. Simplemente son premisas que se tienen que respetar. ¿Qué nunca haremos? Mentirle al público, engañarlo, traicionar su confianza. Eso nunca lo debemos de hacer. Es un factor clave de éxito. ¿Qué no debemos dejar de hacer? Bueno, si algo que la empresa ha estado haciendo con éxito y le funciona, no lo dejen de hacer. ¿Qué deberíamos dejar de hacer? Entonces habrá cosas que estábamos haciendo mal y nos estaba generando una mala imagen. Creación de escenarios. Aquí tenemos, por ejemplo, la herramienta del análisis FODA, que nos da en forma directa qué oportunidades, qué amenazas tiene la empresa, y dependiendo de las que se puedan presentar, las posibles de presentarse, cómo aprovechamos las fortalezas y cómo disminuimos las debilidades de nuestra propia empresa. Al analizar las oportunidades, se realiza al mismo tiempo una evaluación de los riesgos, las amenazas. Y de esta manera generamos las estrategias que me van a ayudar a resolver estas amenazas. La creación de escenarios o determinación del campo producto-mercado, dónde nos vamos a mover. En total, pues es el análisis de el aspecto político-económico, sociocultural, ¿verdad? Y tecnológico, que rodea el ambiente en donde se está desarrollando mi compañía, el macroambiente, y lo uno con mi microambiente, cómo a partir de mis fortalezas y debilidades puedo enfrentar esas oportunidades y amenazas, generando los escenarios adecuados para que yo pueda resolverlos. Objetivos estratégicos. Esto está basado en el concepto de misión, análisis de posición o de situación y la creación de escenarios. Sin embargo, se requieren seguir ciertos criterios. Jerarquía. La empresa debe hacer una elección de todos los objetivos que persigue para determinar solo aquellos que son importantes y significativos, los prioritarios. La cuantitatividad, ¿sí? Poder saber con número, tiempo y lugar en que se van a ejecutar tales o cuales, o se van a cumplir tales o cuales objetivos. Debe de ser realista, susceptible de ser alcanzado, y debe de ser consistente para que no choque con otros objetivos. Peter Drucker, el gran gurú de la administración, decía que los objetivos deben ser específicos, medibles, alcanzables, realistas y con un tiempo para ser cumplidos. ¿Cuál es la orientación estratégica? Podemos tener estrategias de crecimiento, y dentro de esas estrategias de crecimiento podemos tener estrategias intensivas, como penetración de mercado, desarrollo de productos, desarrollo de mercados. Podemos tener estrategias de integración hacia adelante, que es todo lo que yo hago para acortar desde mi empresa mi camino hacia el cliente. En vez de contratar a una empresa que transporte, yo tener mis propios transportes. O integración hacia atrás, en vez de comprar el empaque a una empresa, yo mismo generar mi propia empresa. O integración horizontal. Esta integración horizontal es, compro a uno de mis competidores y le pongo mi logo. O bien, repito mi esquema con mi misma empresa en otra ciudad, en otro punto de venta. Integración horizontal. Puedo tener estrategias de conglomeración o consolidación para diversificar mi mercado, para hacer desarrollo económico, tecnológico y humano de la empresa. Puedo tener otras estrategias competitivas, dependiendo de los resultados que me da la empresa. Una de estas estrategias competitivas son las estrategias defensivas. Cuando me están golpeando mucho en un mercado, yo puedo decidir salirme de ese mercado, y es estratégico, porque me cuesta más mantener esos golpes, mantenerme al margen, mantener aguantando la competencia,
¿verdad? Me puede costar más que salirme y utilizar ese recurso en las partes en donde estoy teniendo éxito. Eso se llama estrategia de atrincheramiento. O sea, retirarse de un mercado porque no nos está resultando no quiere decir que lo estamos haciendo mal. Resulta que los otros lo están haciendo tan bien, que tienen dominado el mercado y a mí me está perjudicando. ¿Significa que escogí mal mi estrategia? Probablemente. Pero también puede significar que los otros escogieron una mejor estrategia. Cuando tenemos muchos lugares, muchos campos de batalla, no pensemos que vamos a ganar todos. Por eso tenemos planes de contingencia. Retirarse de atender un mercado es una estrategia para reutilizar ese recurso para afianzarnos fuertemente en donde sí somos líderes. Y entonces no gastamos los recursos, los administramos con efectividad. Es decir, somos eficientes y somos efectivos. Estrategias de desarrollo. Estas son básicamente utilizadas como un medio de crecimiento, por eso se llaman de desarrollo. Podemos tener también estrategias de diversificación concéntrica, horizontal o conglomerada. La concéntrica consiste en agregar un producto o servicio que sea compatible con lo que vendemos, aunque no sea lo mismo que vendemos. Pongo un ejemplo fácil. Fabrico autos. ¿Cómo me diversifico? Pues ahora fabrico llantas y se las pongo a mis autos, pero también se las puedo vender a otros, no necesariamente a mi empresa. La diversificación consiste en que yo puedo utilizar el producto o no, lo dejo a la venta para otros. Oiga, profesor, ¿esto no es integración hacia atrás? Si el producto es único y exclusivamente para mi uso, sí. Pero si es para el uso del público en general y yo no soy el principal cliente, es diversificación concéntrica. ¿En qué consiste la diversificación horizontal? Busco satisfacer a otros clientes con productos totalmente diferentes al que yo tengo. Por ejemplo, yo vendo computadoras. Puedo poner después una cadena de restaurantes. Puedo poner una tienda de ropas. Puedo tener un banco. Puedo tener plazas comerciales. Podría llamarme Carlos Slim, ¿no? Eso es lo que hace Carlos Slim. Diversificación horizontal. Y estrategias de diversificación conglomerados. A un mismo cliente lo puedo atender con diferentes productos en un mismo lugar. Una gasolinera, un punto de venta para hielos, puedo atenderlos con un mini super y todos pueden ser míos. A eso se le llama diversificación conglomerada. Estrategias de mercadotecnia orientadas a la comercialización de los productos, estrategias de entrada, estrategias de segmentación, estrategias de mezcla de mercadotecnia, estrategias de oportunidad. Desaparece un competidor y rápidamente estoy presto para atender el mercado que está desatendiendo. O un competidor empieza a minimizar su venta y estoy presto para tomar a los que les deja de vender y si le puedo, quitarle a los demás consumidores. Actividades de aprendizaje. ¿Qué consiste el plan estratégico de mercadotecnia? Busquen en la red un plan estratégico. ¿Por qué no se los encargo hacer? Porque un plan estratégico se hace en equipo y aproximadamente se tarda de 2 a 3 meses en tenerlo totalmente integrado. No tenemos tiempo para ello. Busquen un plan estratégico de mercadotecnia en la red y revisen los pasos señalados en esta sesión a ver si los contiene. Y elabora tus comentarios sobre cada etapa del plan que hayas ido seleccionando. O sea, primero buscas un plan estratégico y buscas que contengan los puntos que yo puse. Misión, visión, objetivos de largo plazo, objetivos de corto plazo, que haya un análisis situacional, que hayan algunos indicadores. Si hacen falta, señálalos. Hicieron falta estos. Yo hubiera puesto esto de este producto que yo escogí. Si sobran pasos, explica por qué no están incluidos en lo que la sesión que acabo yo de dar, ¿por qué no están? ¿Se le olvidó al profesor o es que la empresa tiene tantas gamas de productos que tenía que hacer esa extensión y quiero su opinión profesional? No quiero 2 párrafos. No los tenía, pero pues me parece bien. Eso no es profesional. Hagan su trabajo, hagan su esfuerzo y puede ser de un
plan estratégico de mercadotecnia, preferentemente, si los encuentran en la red, si encuentran un plan estratégico general, llevan los mismos pasos, exactamente los mismos pasos. Pero preferentemente yo lo quiero un plan estratégico de una empresa que consigan y que le entiendan. Lo tienen que leer, lo tienen que interpretar para ver si se están cumpliendo los pasos que este profesor les ha dado aquí. Y si hay carencias en el plan, indicarlas. A este plan le faltó esto. Si hay excesos, también indicarlos y considerar por qué se colocó en ese plan, si debió estar o no debió estar, si a lo mejor correspondía a otra área funcional. Por mi parte es todo. Les deseo que tengan mucho éxito en su actividad, mucho éxito en su vida profesional, sobre todo mucho éxito en su vida personal y familiar. Y por mi parte es todo. Nos vemos a la próxima. Sean felices.